Listo. Listo. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar de tumores fibrosos en hueso. Vamos a hablar de displasia fibrosa y del fibroma desmoplásico. Mi nombre es Iván Torres, residente de tercer año. Entonces, vamos a iniciar por la displasia fibrosa. En este caso tenemos que la displasia fibrosa de los huesos es una afección benigna, esporádica, congénita, y algo que es clave es que no es hereditaria, que va a estar debido a una mutación somática en el embrión de una célula madre y va a estar caracterizada por una proliferación medular de un tejido fibroso que va a ser como un tejido osteoide que es característico, que va a ser el resultado de un proceso de una osteogénesis inmadura. Fue descrita por primera vez en 1942. Y de entrada vamos a hablar de la clasificación relacionada con su presentación clínica. Desde el 2019 se reunieron varios expertos, que es este consenso que referencio acá, en donde aclaran ciertas dudas respecto al diagnóstico y el compromiso y la presentación clínica de este tipo de enfermedad. Entonces, ellos establecieron que puede haber una forma aislada en donde hay un compromiso óseo únicamente y puede estar relacionado en un contexto sindrómico, sobre todo pues relacionado con manifestaciones cutáneas y endocrinológicas. La más conocida es el síndrome de McCune-Albright, que a su vez pues puede tener una afectación ósea más una o varias afectaciones extraóseas, y también puede ser, y es algo que ellos representan y marcan, pues digamos, en este consenso, y es que el síndrome de McCune-Albright puede llegar a presentarse en el contexto de dos o más afectaciones extraóseas, que si bien es raro, pero pues que también hay que tenerlo presente. Y también tenemos el síndrome de Massa-Brown, que está dado por pues un síndrome de McCune-Albright relacionado con mixomas intramusculares. Este pues lo traigo a cotación. Es el síndrome de Maxa-Brown, que es esa displasia fibrosa que es característico, pues ese compromiso óseo y ese patrón en vidrio esmerilado característico de la displasia fibrosa, pues que ya vamos a ver, y se va a asociar a alteraciones como ya les acabo de mencionar, pues de los tejidos blandos, en este caso, pues en relación con esos mixomas intramusculares, pues acá representados en la resonancia. Y pues esta es una lesión, un espécimen patológico macroscópico. En cuanto a la epidemiología, entonces tenemos que la displasia fibrosa tiene una prevalencia inferior a 1 de cada 2.000 personas y pues digamos que se plantea que su prevalencia es difícil de determinar, sobre todo teniendo en cuenta la frecuencia de las formas asintomáticas. Llega a representar alrededor del 2,5% de las enfermedades óseas y cerca del 7% de las lesiones de aspecto tumoral benigno. Digamos que también afecta por igual a ambos sexos, y la edad del diagnóstico con frecuencia se da entre los 5 y los 30 años. El síndrome de McCune-Albright pues digamos, es muchísimo más infrecuente, con una prevalencia de más o menos 1 de cada 100.000 a 1 millón de habitantes. En cuanto a las consideraciones epidemiológicas de las lesiones óseas, algo característico es que esas lesiones son a menudo invisibles al nacimiento, aparecen generalmente en la infancia y van a progresar con el crecimiento. Casi siempre esas lesiones evolucionan poco, digamos, en el periodo de la pubertad y a la edad adulta, y también pues esa evolución de las lesiones, de esas lesiones en la edad adulta, pues digamos es moderada. Algo característico es que pueden afectarse todos los huesos, y la afectación puede ser monostótica o poliestótica.
Digamos que la forma monostótica es la forma más frecuente con el 60% de los casos, y acá vamos a tener que las afectaciones más frecuentes son el fémur en el 43% de los casos, craneofacial, que digamos que también es bastante importante en el 38% de los casos, y las costillas en el 16% de los casos. Y acá hay un dato relevante, y es que esta es la afectación más frecuente de lesiones costales benignas, eh, que pues digamos algo característico es que ya lo vamos a ver, siguiendo como un patrón eh, monomérico, pues en relación a otras lesiones en el resto de regiones óseas. Y pues acá también vamos a tener representadas las formas poliostóticas, que pues digamos acá se referencia un poco mejor, en donde puede ser ese compromiso monomélico, pues digamos siguiendo la misma lateralidad y ese mismo patrón monomérico, o polimélico, pues digamos con un patrón indiferente a este contexto. En cuanto a a la afectación típica de los huesos largos, vamos a tener un compromiso sobre todo metafisodiafisiario, pues digamos de esas regiones que ya veníamos representando. En cuanto a la fisiopatología, digamos que en los últimos años se han realizado importantes progresos en la comprensión de este tipo de enfermedad, y pues se ha logrado el descubrimiento de algunas mutaciones relevantes. Ya veníamos mencionando que son mutaciones somáticas de este gen, del gen GNAS, que va a estar localizado en el locus 20q13, que pues algo importante es que va a estar codificando la subunidad GS alfa de la proteína de la vía de señalización del AMP cíclico. Entonces, pues digamos, ya veníamos representando que se trata de una mutación posigótica que va a alterar a algunas de estas células somáticas, condicionando un mosaicismo de la enfermedad, que a su vez pues va a determinar la gravedad de cada una de estas alteraciones, y pues el compromiso de cada uno de los tejidos, que pues ya vimos que puede ser en diferentes órganos y regiones del cuerpo. Digamos que se desconoce cuál es el factor desencadenante de esta mutación, pero sí hay algo claro, y es que hay una ausencia de transmisión, y es que se ha visto que cuando hay pues digamos, una transmisión completa, digamos, no en el contexto de un mosaicismo, va a ser una estirpe letal, y pues esto no va a ser viable con la vida, y pues esto constituye que cada uno de estos pacientes constituye una nueva mutación relacionada con ese mosaicismo que ya veníamos representando. Entonces, en esta gráfica se caracteriza, pues digamos, esa alteración de las mutaciones a nivel de este gen. Son mutaciones activadoras, digamos, que van a provocar un aumento de la actividad de este gen mutado, y pues digamos que como consecuencia de esa activación de toda la cascada del AMP cíclico y la adenilciclasa, va a suponer pues un incremento en la actividad de varios tejidos, pues digamos en relación a acá pues representado sobre todo con la parte de las células óseas, y posteriormente pues va a haber una activación de estas vías que va a conducir finalmente a un exceso en la proliferación y a un defecto de diferenciación de estos precursores osteoblásticos, que van a ser responsables de un exceso de producción con proliferación de ese tejido fibroso inmaduro y desorganizado que ya veníamos representando, que es ese compromiso, pues ese material osteoide que es característico. Y al haber un exceso de esa proliferación de osteoblastos, de esos, pues de esas células inmaduras, también se va a ver un exceso de producción de interleuquina 6, que a su vez va a condicionar una activación de los osteoclastos, y pues en relación con la proteína RANK ligando, y esto pues me va a condicionar una resorción de ese hueso, y pues también eh, permitiendo la progresión de ese compromiso óseo y pues de la patología. Entonces, digamos que no solo va a haber una matriz
ósea con un tejido fibroso inmaduro y desorganizado, sino que adicionalmente va a haber una actividad osteoclástica aumentada, pues que va a condicionar ese hueso patológico, que pues también, como lo vamos a representar, tiene mayor riesgo de fracturas dentro de las complicaciones que vamos a mencionar. Y adicionalmente, pues digamos que como si fuera poco, también se va a asociar una hipofosfatemia debido a la sobreexpresión del factor de crecimiento de fibroblastos, que pues también va a estar en relación a ese aumento de esas células inmaduras con exceso de actividad, y pues esto también me va a condicionar pues alteraciones a nivel óseo y pues también de la parte renal. En cuanto a la presentación clínica, digamos que la displasia fibrosa generalmente es asintomática y el diagnóstico se establece de forma fortuita por una radiografía, pues digamos, realizada en otro contexto. Las formas sintomáticas se relacionan sobre todo pues, con esa afectación poliestótica, y las manifestaciones principales vamos a tener que son dolores óseos, que pues pueden ser de carácter agudo o incluso pueden llegar a cronificarse. También podemos ver deformidades, que hay algunas deformidades características como, como esta deformidad que vemos representada acá, que pues digamos es relacionado con esa coxa vara y que es esa deformidad característica en callado de pastor. También pues vamos a tener representadas las fracturas patológicas, como ya veníamos mencionando, y en ocasiones pues también podemos encontrar compresiones neurológicas determinadas por esas alteraciones en la estructura del hueso. Se menciona pues también que es excepcional la transformación maligna, pero es importante tenerla presente y considerarla. En cuanto a las fracturas, pues digamos que esos dolores agudos pues, pueden estar relacionados a lo que pues uno diría como una fisura, que en caso de duda, pues en el contexto con un diagnóstico claro de estos pacientes podría ser pues importante la realización de un TAC para caracterizar apropiadamente ese tipo de lesiones en ese hueso patológico. Y pues en el caso de displasias fibrosas graves con compromiso poliostótico, eh, digamos que esas complicaciones aparecen con mucha más frecuencia, sobre todo en la infancia. Mencionan que aproximadamente entre los 6 a los 10 años, pues digamos que tiene como un pico, pero pues también lo podemos llegar a observar en la edad adulta eh, como tal. Las deformidades, pues ya veníamos representando la coxa vara, que es esa deformidad característica encallada de Pastor. También mencionar las deformidades de la caja torácica, la incurvación tibial y sobre todo las afectaciones craneoencefálicas, pues que en otro contexto son bastante relevantes e importantes de conocer. Mencionan que la displasia fibrosa poliestótica grave se asocia con escoliosis aproximadamente en un 40% de los casos, y es importante tener presente que puede llegar a tener complicaciones raquídeas para hacer pues, un seguimiento apropiado de ese tipo de contexto. Las complicaciones neurológicas ya lo veníamos mencionando, y pues digamos traigo a colación este tema, pues digamos para un manejo integral es importante tener presente que pues en esos casos graves se ha visto que hasta un 5% de estos pacientes pueden llegar a tener un compromiso pues por una compresión del nervio óptico, y pues tenerlo presente porque ese tipo de pacientes requieren un seguimiento pues por las especialidades eh, respectivas para evitar ese tipo de complicaciones. En cuanto a la transformación maligna, digamos que ya veníamos mencionando que es infrecuente, pero digamos que en la literatura se menciona que puede no solo estar con el compromiso poliostótico, sino también incluso se ha visto con el compromiso monoestótico. Digamos que sí hacen énfasis en que se han estudiado sobre todo, digamos, series antiguas, en donde parte del tratamiento antiguo era pues el uso de la radioterapia,
en donde pues condensan estos datos epidemiológicos que puede llegar hasta un 4%, pero como ya mencionaba, no hacen una aclaración pues sobre todo con esa relación con la radioterapia, pero hoy en día sí es claro que la radioterapia pues debe evitarse en ese tipo de pacientes, no solo pues porque es un hueso patológico que va a sufrir considerablemente, sino también por ese riesgo de transformación maligna que se ha reportado en la literatura. En cuanto a la transformación maligna, pues sobre todo el estirpe de los sarcomas, y pues lo que nos debe llamar la atención sobre todo es esa intensificación del dolor y signos inflamatorios locales relacionados. Pues digamos que también hay un contexto que puede llegar a ser relacionado con un diagnóstico inicial erróneo, digamos, sobre todo por sarcomas de bajo grado, y pues como ya lo vamos a ver, sobre todo acá podría ser de utilidad pues la identificación de esa mutación puntual del gen que podría confirmar el diagnóstico. Em, en relación a esto, pues ya veníamos representando esa mutación del gen que puede llegar a comprometer otro tipo de células, y pues es importante tener presente esto porque estos pacientes también van a tener compromiso pues de estas glándulas endocrinas y pueden tener hiperactividad, como ya lo veníamos mencionando, que es esa, eh, digamos, esa relación con la hiperactivación de este gen y esas proteínas que van a estar condicionando ese tipo de patología. En cuanto a la afectación cutánea, pues digamos las lesiones cutáneas características consisten en manchas pigmentadas que pueden llegar a ser únicas o múltiples, en general poco numerosas, con una coloración variable, típicamente pues las mencionan como las manchas café con leche, con un tamaño superior a 2 centímetros, que pues también es muy característico esos bordes irregulares, que lo mencionan como patrón en costa de Maine, que pues digamos que me va a permitir a grandes rasgos semiológicamente diferenciarlo de algunas otras entidades relacionadas pues con esas manchas café con leche, sobre todo la facomatosis y las neurofibromatosis, en donde las manchas son pues digamos de una extensión diferente y sobre todo un patrón regular, como lo mencionan acá, pues en relación a la costa de California, hacen esa comparación. Em, digamos que en cuanto a la afectación cutánea, pues también es importante mencionar que generalmente tiene una distribución unilateral o monomérica, como ya veníamos representando, en relación a esa afectación ósea. Y digamos que la literatura ha demostrado que puede llegarse ahora hasta en el 50% de las displasias fibrosas poliestóticas. En cuanto a la afectación endocrinológica, entonces digamos que es bastante característico la pubertad precoz, y pues digamos en los pacientes, en los niños y en los adultos jóvenes. Y en las mujeres adultas, pues en las mujeres adultas también se describe una disminución de la fertilidad en un 43% de los casos. Hipertiroidismo, tenerlo presente, 50% de los casos, acromegalia 10%, y la alteración de las otras endocrinopatías, pues que ya veníamos relacionando. Acá, digamos, no en relación a la malignización, sino algunas consideraciones en relación a otros tumores, y es que se ha visto que hay una desregulación de esta proteína que está afectada en este tipo de patología, eh, digamos, en la gran, pues digamos, con gran frecuencia en la mayoría de las carcinogénesis. Entonces, digamos que los estudios recientes han mostrado que puede estar presente hasta en un 4,2% de los tumores, independientemente del tipo de tumor, con esa hiperactivación pues, de esa proteína y de ese gen que ya venimos mencionando. Y algo a resaltar es que se ha visto pues, relación con lesiones pancreáticas y hepáticas preneoplásicas, y acá pues es importante hacer un tamizaje de estos pacientes con una resonancia magnética, que es lo que mencionan, y también mencionan un riesgo de neoplasia mamaria que puede llegar a estar pues, con un factor hasta de un 3,5 o 4. Entonces acá recomienda que el tamizaje en este tipo de pacientes debería adelantarse a los 40 años. En cuanto a los aspectos radiológicos, entonces tenemos que
los aspectos radiológicos de la displasia fibrosa son, digamos, variados, ya que las imágenes van a reflejar ese polimorfismo histológico que ya veníamos representando. Entonces, característicamente se mencionan tres patrones en función de la mineralización de ese material osteoide que veníamos representando. Y tenemos que hay unas lesiones, digamos, mineralizadas, que hablan de unas lesiones condensantes completamente osificadas, relacionadas sobre todo con el compromiso poliestótico, formando un patrón característico, pues mencionan en volutas de humo. Mencionan que con cierta certeza esto me podría ofrecer, digamos, un diagnóstico radiográfico apropiado. En segunda instancia, pues tenemos lo más característico que hablan en la parte imagenológica de radiografía de este tipo de entidad, que es el patrón en vidrio esmerilado, que pues habla de esas imágenes de carácter endomedular, sobre todo pues ya veníamos mencionando diaficiario o metafisiario, que se van a extender hacia la cortical y que pueden llegar a adelgazar esa cortical y que de forma típica y pues digamos patognomónica van a generar ese patrón en vidrio esmerilado del que se habla, que lo que traduce es una mineralización parcial, digamos, y como lo hemos representado acá, que es una mineralización parcial homogénea de esa matriz ósea o de ese material osteoide. Y también hablan de las lesiones con osteólisis pura, que pues habla de un patrón osteoide sin mineralización, eh, y digamos que dentro del contexto de esta enfermedad, hablan de que estos dos patrones son muy sugestivos pues, de este diagnóstico, pero este tipo de patrones, osteólisis pura, sobre todo me debe hacer pensar en otros diagnósticos diferenciales, eh, y pues digamos es un poco más difícil hacer el diagnóstico con este tipo de lesiones. Algo pues que también mencionan es que radiológicamente también se describen esos bordes o ese ribete perilesional, pues que es bastante frecuente en este tipo de lesiones y pues como tal, pues me van a sugerir la presencia de una lesión benigna asociada pues en el contexto de este tipo de lesiones. En cuanto al TAC y la resonancia, entonces tenemos que acá pues también va a variar, digamos, en función de ese grado de mineralización y pues del componente histológico que ya veníamos mencionando. Y acá pues menciona que también pues es clave identificar ese ribete periférico asociado a las lesiones que digamos que también me permite con cierta certeza caracterizar la benignidad de este tipo de lesión. Eh, es importante pues caracterizar que pues en T1 sobre todo es bastante frecuente esa hipointensidad moderada homogénea, digamos que sobre todo es muy característico de la displasia fibrosa, pues digamos condicionar un diagnóstico en este tipo de imágenes en T1 y en T2, digamos que el compromiso sí es mucho más variable y pues va a depender de ese grado de mineralización. Entre más mineralizado, pues va a estar más relacionado esa hipointensidad en T1, pero pues digamos que lo importante acá a tener presente es que ese compromiso de los tejidos blandos, analizar el patrón de mineralización o el compromiso por alteraciones condrales, también me podría sugerir algunos otros tipos de diagnósticos diferenciales. Sobre todo, pues ya lo venimos mencionando en esas lesiones que son relacionadas con una osteólisis pura como tal. En cuanto a los estudios por medicina nuclear, entonces hasta un 85% de las lesiones son hipercaptantes y me van a permitir elaborar pues un mapeo de cada una de las lesiones, y digamos que la literatura recomienda que cuando hagamos un diagnóstico de displasia fibrosa, recomiendan hacer
un mapeo de, pues, en general de este tipo de lesiones para, pues, en relación con el compromiso poliostótico o monomérico, pues que ya veníamos representando. Entonces, digamos que es de bastante utilidad y siempre deberíamos plantearlo en estos pacientes al momento del diagnóstico. ¿Cuándo voy a hacer un diagnóstico? Pues digamos que ya teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas, si existe una lesión típica que se asocie a varios aspectos radiológicos característicos que ya veníamos representando, si hay una lesión con algunas características radiológicas y con algunos criterios clínicos, pues que esto también es bastante, digamos, elocuente y característico, como ya lo veníamos mencionando, eh, y pues también el patrón de distribución de cada una de las lesiones con algunas características radiológicas que ya veníamos representando. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, digamos que ya teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, el diagnóstico puede llegar a ser relativamente fácil en el contexto de esas lesiones múltiples o esas lesiones aisladas con imágenes típicas, con ese patrón característico que describen frecuentemente como pues, en vidrio esmerilado, y pues esas otras endocrinopatías o condiciones dermatológicas con las manchas café con leche. Pues digamos que también, sin embargo, cuando hay una lesión aislada, sobre todo, es importante plantear la existencia pues, de otras lesiones fibrosas, pues sobre todo en el contexto benigno. Importante pues también resaltar el fibroma osificante, que pues acá mencionan que sobre todo a nivel del macizo facial y del compromiso craneofacial es bastante importante pues hacer los estudios con TAC y resonancia para hacer un diagnóstico diferencial apropiado, y hablan sobre todo pues de la importancia de tener presente la displasia osteofibrosa de Campanacci, o también conocido como adamantinoma juvenil, em, que digamos se trata de un amartoma benigno, casi siempre localizado, y esto es bastante característico en la tibia. Menciona que es casi un 80% de los casos, y algo que también es, pues digamos, a resaltar es que se encuentra en niños menores de 10 años y va a estar asociado a deformidades y fracturas patológicas que pueden llegar a ser hasta de un 25% de los casos. Em, Importante pues también tener presente los condromas, sobre todo pues cuando carecen de calcificaciones intralesionales, y pues también característico tener presente los osteosarcomas de bajo grado, que pueden estar relacionados em, pues, con un diagnóstico diferencial. Entonces, pues también mencionan, digamos, que en caso de una duda persistente o una lesión aislada, pues digamos, teniendo en cuenta esos diagnósticos diferenciales, recomiendan pues hacer una biopsia para hacer en esos muestreos, digamos, la mutación del gen. Sin embargo, pues una muestra o negativa, pues no me va a permitir pues consolidar un diagnóstico negativo, y eso pues es bastante importante tenerlo presente. En cuanto a los hallazgos patológicos, entonces lo característico es una proliferación de precursores osteoblásticos que van a estar indiferenciados, que van a producir ese tejido conjuntivo fibroso asociado a trabéculas de hueso inmaduro, y mencionan un patrón característico en caracteres chinos o en alfabeto. En cuanto a la biología molecular, pues que ya veníamos mencionando, hablan también de la identificación de esa mutación en sangre. Sin embargo, hoy en día se ha demostrado que pues tiene muy baja sensibilidad, y pues teniendo en cuenta esa distribución o ese mosaicismo de la lesión, pues digamos que su resultado y, pues digamos la capacidad de diagnosticar es muy bajo. Entonces hoy en día no se utiliza de rutina. En cuanto al pronóstico, digamos que el pronóstico a largo plazo es
excelente para las lesiones monostóticas. Hablan que también es un pronóstico bueno para la mayoría de las lesiones poliostóticas, y las complicaciones van a depender sobre todo de la extensión de esas lesiones y de las endocrinopatías asociadas, que son un problema un poco más marcado en este tipo de pacientes. Hablan pues que los marcadores bioquímicos, la fosfatasa alcalina y los telopéptidos, van a permitir valorar esa actividad de la enfermedad, y pues también anticipar la respuesta a los tratamientos, que es con antirresortivos, como vamos a ver. Entonces el tratamiento pues va a depender de los síntomas clínicos y pues de las consideraciones endocrinológicas, como tal. A nivel óseo, pues digamos que el tratamiento generalmente es sintomático en relación al dolor, pues hablan del uso de acetaminofén y opioides. Digamos que menciona que es preferible evitar los AINES, y si se van a instaurar, pues deberían ser pautas cortas. Los bifosfonatos, entonces, son el tratamiento que, pues digamos que más evidencia han mostrado, sobre todo para, pues, evitar esa resorción ósea, y pues también han demostrado una eficacia para el control del dolor, y pues pues también imagenológicamente se puede ver ese compromiso y pues digamos esa mejoría progresiva. Hablan sobre todo del pamidronato, que pues digamos en términos epidemiológicos ha mostrado ventajas respecto a los otros tipos de bifosfonatos, y pues menciona que siempre debería asociarse a un suplemento de calcio y vitamina D. En cuanto al tratamiento quirúrgico, entonces hablan que el tratamiento de las fracturas, pues digamos, va a basarse en las reglas habituales de la osteosíntesis. En miembro superior, pues digamos que hablan mucho del tratamiento conservador. En miembros inferiores, hablan pues de la osteosíntesis preventiva pues, enclavijamiento endomedular, y sobre todo hacen referencia al tratamiento quirúrgico en esas deformidades con compromiso grave, sobre todo en escoliosis y en la coxa vara que ya veníamos mencionando. Algo puntual importante es que los injertos, los autoinjertos y los aloinjertos no estructurales, digamos, van a estar desaconsejados en este tipo de pacientes, porque la misma actividad, por hiperactivación, pues que ya venimos mencionando, va a condicionar una resorción de ese mismo injerto. Entonces, pues es bastante claro que desaconsejan su uso en el tratamiento de este tipo de pacientes. En cuanto al fibroma desmoplásico, digamos que es una patología muy infrecuente, descrito por primera vez en 1958. Mencionan pues, que prácticamente son reportes de caso, aproximadamente el 0. De los tumores primarios de hueso. Es una lesión pseudotumoral, benigna, generalmente solitaria, pero que digamos que entre comillas hablamos de benignidad, porque si bien no tiene una capacidad metastásica, tiene una alta tasa de agresividad local, que también va a condicionar la mayor parte de problemas de este tipo de patología. Entonces es mucho más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes, em, y pues mencionan que es 5 a 10 veces menos frecuente que el tumor desmoide de partes blandas. En relación al tumor anterior, pues es equivalente entre hombres y mujeres. Su localización, también mencionan que puede afectar cualquier hueso, y sobre todo los sitios más frecuentes son la mandíbula, el fémur, la tibia y la pelvis. Algo característico, pues, es que el compromiso a nivel de los huesos largos, el compromiso generalmente es en metáfisis y epífisis. En cuanto a la presentación clínica, lo mismo que la displasia fibrosa, generalmente son pues asintomáticos, y pues se pueden llegar a asociar a dolor crónico o edema,
y también relacionada, pues digamos, clínicamente similar, pueden asociarse a fracturas patológicas hasta en un 15% de los casos. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, en este caso es una lesión expansible, similar a la anterior, pues digamos, en el carácter de radiolúcido, que también, pues digamos, pues es característico unos márgenes bien definidos, pero que acá, digamos, difiere del anterior, es que puede llegar a presentar una destrucción cortical con esa extensión a los tejidos blandos, que digamos que ya venimos planteando que es la consideración importante, y mencionan un patrón en nido de abejas o apolillado, que, pues, que mencionaban pues, en la literatura antigua, pero hoy en día pues menciona que no es tan específico de este tipo de patología, y lo que me debe hacer, pues lo que me debe hacer sospechar este tipo de lesión son esas lesiones completamente líticas en pacientes jóvenes y en esos sitios típicos de presentación que ya veníamos mencionando. Digamos que en comparación con la displasia fibrosa, el TAC y la resonancia acá son claves y son bastante importantes, digamos, de entrada para la evaluación de este tipo de pacientes por el compromiso de los tejidos blandos, que digamos es bastante importante evaluar sobre, pues, como ya lo veníamos mencionando, por esa agresividad local del tumor. Y lo característico es una arquitectura lobulada con un realce, pues, en T2, en representación con, pues, digamos, relacionado con la displasia fibrosa que ya venimos mencionando también. Acá vemos una representación de ese hallazgo imagenológico característico, que es una lesión expansible, radiolúcida, con márgenes bien definidos, pero que también mencionábamos que puede llegar a tener una destrucción de esa cortical, que esto pues de entrada me debería hacer pensar en, pues, en malignidad, eh, y que ahí es donde va a ser importante pues caracterizar apropiadamente el compromiso de los tejidos blandos con otros estudios imagenológicos. Acá hacen un seguimiento de este paciente después de pues, hacer un tratamiento con resección y hablan pues de esa recidiva que es bastante frecuente dependiendo del tratamiento instaurado pues que ya vamos a mencionar. Acá vemos digamos esa representación de esas imágenes líticas digamos que a nivel de la tibia, que ya veníamos mencionando, y pues acá también es importante evaluar esa reacción perióstica que también nos va a sugerir, pues digamos, evaluar en relación con los diagnósticos diferenciales, que es importante tenerlo presente. En cuanto a la histología, entonces hablan de una forma intraósea del tumor desmoide, que pues está relacionado con un abundante colágeno y pues fibroblastos, tejido conectivo, que va a estar invadiendo ese tejido óseo. Acá pues algo característico es que son células bien diferenciadas, pero tienen un patrón infiltrativo a los tejidos blandos y puede llegar a ser similar, digamos, histológicamente a la fibromatosis de tejidos blandos en esa relación. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, entonces tenemos la fibromatosis de tejidos blandos, que ya veníamos mencionando ese patrón infiltrativo. Los fibrosarcomas de bajo grado también acá pues van a ser bastante importante tenerlos presentes. A nivel histológico pues va a ser importante caracterizar esa actividad celular, la diferenciación como tal. Em, y pues acá va a ser bastante importante caracterizarlo con los estudios imagenológicos y la patología que pues con las consideraciones que ya veníamos mencionando. Y la displasia fibrosa, sobre todo en el contexto
de ese compromiso osteoide con, pues digamos, con marcada radiolucidez, con pues, bajo componente de material de calcio que pues, veníamos mencionando en la displasia fibrosa. En cuanto a la transformación maligna, ya veníamos mencionando pues que es, entre comillas, benigno, pero es bastante agresivo localmente, con una progresión lenta. No se han, digamos, reportado tasas de transformación sarcomatosa, pero es muy importante tener presente que tiene una recurrencia local que dependiendo del tratamiento instaurado, puede llegar a ser bastante alta. Entonces hablan que un curetaje a nivel lesional, la tasa de recurrencia puede llegar a ser hasta de un 70% e incluso con resecciones, digamos, mucho más amplias, puede llegar a ser casi un 20%. Y algo importante es que se han logrado reportar recurrencias hasta 8 años después de la cirugía. En cuanto al tratamiento, pues ya, digamos, en relación a esos residuos, lo que se aconseja hoy en día es esa resección en bloque con márgenes amplios, curetaje, y pues en caso tal, el uso de injertos. Y acá, pues digamos que también es bastante importante esa resección amplia de los tejidos blandos con el fin de disminuir ese riesgo de recurrencia. Muchísimas gracias. ¿Alguien por ahí? Gracias, Iván. Gracias, Iván. Sí, muchas gracias. Nos vemos mañana.